Él vive y reina por los siglos de los siglos. Él salva, Cristo sana, Cristo liberta, Él bautiza con Espíritu Santo y viene pronto. Gloria al Señor. Aleluya. Este es el programa que emite aquí en la emisora Bellavista Estéreo, una inspiración de Dios, en 103.6 FM. El justo por la fe vivirá. Hoy, pues, manteniendo la misma tónica, gloria al Señor, de la enseñanza de la Escritura, del libro Hechos. Y vamos a los Hechos, hermanos. Vamos a los Hechos y después que leamos, elevamos la oración al Señor. Quiero que lea conmigo el pasaje del libro de los Hechos. Hoy la segunda parte, la segunda entrega de esta temática novedosa, nueva, Pablo en Atenas. Y nos vamos a los 3 versos del programa previo, verso 16, capítulo 17, hasta el 18. Bueno, ya lo tiene mi hermano. Entonces, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Hechos 17, 16 al 18, revela lo siguiente. Dice el autor Lucas: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu, el espíritu de Pablo, se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con judíos y piadosos, con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Oramos. Padre amado, Señor, Dios soberano, Dios amante, todopoderoso, eterno, Señor. Gracias, Padre mío, por el don inefable, Jesucristo de Nazaret, aquel que fue entregado, Señor, que entregaste, Dios eterno, por nuestras transgresiones, y lo levantaste de los muertos para nuestra justificación. Gracias porque Cristo es nuestra paz, Cristo es nuestra fe, es nuestro amor, es nuestra esperanza, es, Señor, el amor de nuestra vida, es el propósito por el cual vivimos, es de quien vivimos y para quien vivimos, Señor. Ayúdanos a ser obedientes a tu palabra, a amar a Cristo más que a nuestras propias vidas, Señor amado. En el nombre de Jesús de Nazaret, y ahora procedo con autoridad, con la autoridad que tú me has dado, oh Dios de la gloria, a atar y a reprender. Ato, ligo y reprendo todo espíritu antagónico de los aires que se opone a la bendición de tu palabra, Señor. Abre el entendimiento, Señor. En el nombre de Jesús, echo fuera todo espíritu antagónico de las mentes, de los corazones, de todo aquel que escucha este programa. De mí mismo, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Abre nuestro entendimiento, Señor, para recibir tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, amado, Pablo en Atenas, segunda parte. Leí los 3 primeros versos de este tema, versos 16, 17 y 18. Ya en el programa inmediatamente anterior, en la primera parte,
de este tema, Pablo en Atenas, estuve iniciando con los primeros 3 versos que leí hoy. En estos 3 versículos se muestra el panorama, el ambiente, el escenario en Atenas al que Pablo tuvo que enfrentarse solo. Escuche, amado, solo, pues sus compañeros de misión, recordemos, Timoteo y Silas, se habían quedado en Berea, en una ciudad de Macedonia. Ahora él llega a Atenas, que es una ciudad, o era una ciudad, de la provincia sur de Grecia llamada Acaya. Pablo está solo. Entonces estos 3 versos que leí no describen el escenario, como le digo, al que Pablo tuvo que enfrentarse. En el programa anterior comencé con una introducción de la ciudad de Atenas, hablando de algunos tópicos de esta ciudad, porque era necesario para el entendimiento de este pasaje. Y también estuve presentando, explicando y relacionando este pasaje, Pablo en Atenas, con algunos aspectos del libro de los Hechos en general. Después comencé con el texto, el estudio del texto mismo, y recuerde usted que nos dedicamos al verso 16, al primer verso de los 3 que leí, en donde se dice que mientras Pablo esperaba a Timoteo y a Silas en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad de Atenas entregada a la idolatría. Allí analizamos, repito una vez más en el programa previo, primero las causas por las cuales Pablo se compungía, se confundió, su espíritu se enardecía, se excitaba. Diferentes causas analizamos en el programa. Posteriormente, debido a la idolatría que abundaba, estaba en todas partes en Atenas, también estudiamos y enseñé sobre los diferentes puntos importantes para entender bien la idolatría en Atenas. Allí estuvimos analizando el daño tan grande que la idolatría hace no solamente al cristiano, que pone en tela de juicio su salvación cuando la practica, sino la abominación que es la idolatría para Dios. Bueno, hoy quiero concatenar ese orden de ideas. Como le digo, empezamos a analizar la espera, la expectación de Pablo por la llegada de Silas y Timoteo. Hoy, antes de concluir este aspecto, porque voy a estudiar en este escenario, en este ambiente, en este panorama que describen estos 3 versículos, vamos a estudiar, ustedes y yo, no solamente la expectación, la espera de Pablo por la llegada de sus compañeros, sino vamos a estudiar otros 3 aspectos más que vale la pena tocar al estudiar este escenario planteado en estos 3 versos. Pero antes de terminar, gloria al nombre del Señor, lo que hemos venido estudiando acerca de esta espera que está allí en el verso 16, que enardeció el espíritu de Pablo, la espera porque llegaran Timoteo y Silas, y que el motivo de esa conmoción que tuvo Pablo en su corazón fue la idolatría de la ciudad de Atenas. Quiero
que usted vaya conmigo, ahí nos quedemos en ese versículo y entienda, escúcheme, entienda que Pablo, mientras esperaba a Silas y a Timoteo, él se preparó, según dice el pasaje, para su encuentro con los filósofos atenienses. ¿Qué dice el verso siguiente? Porque el verso siguiente dice que, el verso 18, que él allí en la plaza de Atenas discutió con unos filósofos llamados epicúreos y estoicos. Pero aquí en el verso 16 y 17 observamos que Pablo se preparó para el encuentro con los intelectuales filósofos de que habla el verso 18. Surge una pregunta. Usted se preguntará, hermano, ¿por qué dice que Pablo se preparó para encontrarse con los filósofos esos que se menciona aquí? Si Pablo no era un hombre preparado, Pablo no era un hombre de oración, de ayunos, aún de vigilias, era un hombre ducho como apóstol de Jesucristo en la predicación del Evangelio. ¿En qué sentido se preparó? Bueno, en el sentido de que él, además de ser un hombre espiritual, él también era un ser humano. Pablo estaba preparado espiritualmente, pero recordemos que Pablo era carne también. Él tenía un cuerpo físico, y como ser humano, aunque espiritualmente él estaba preparado, porque todo el que es un hombre de oración, un sincero cristiano, obtiene o vive lleno de la gracia y de la misericordia de Dios, porque la Biblia dice que nos acerquemos confiadamente, amén, al trono de la gracia para hallar gracia y alcanzar misericordia para el oportuno socorro. Eso lo tenía Pablo, pero espiritualmente estaba preparado, pero él también iba a enfrentar a estos filósofos en su humanidad, porque Dios no anula. La persona puede ser muy espiritual, hermano, el cristiano, el siervo de Dios puede ser muy espiritual, pero también siente, también ve, también oye, también sufre. Pablo sabía, porque estaba solo en Atenas, escuche eso, que iba a enfrentar una gran oposición con estos filósofos atenienses, hombres que sabían mucha letra, eran intelectuales y tenían doctrinas, formas de particulares erróneas, claro, sobre Dios, sobre los hombres, sobre la tierra, sobre el universo. Y eso a él lo afligía. Entonces, humanamente, él necesitaba una preparación. Vamos al versículo 17. Mire lo que dice el verso 17. Y ahí se menciona, se insinúa la preparación que Pablo, pues, recibió para el encuentro con los filósofos atenienses. Dice el verso 17, así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos. Discutía en las sinagogas con los judíos y piadosos. ¿Cómo así? ¿Cómo en esa discusión con los judíos y piadosos de Pablo en la sinagoga estaba insinuada la preparación de Pablo para su encuentro con los filósofos atenienses? Bueno, para que usted entienda, porque eso fue una preparación para Pablo, la predicación allí en la sinagoga, debe usted entender que Pablo no fue a Atenas como siendo siervo de Cristo. Él no visitó Atenas como turista. Él no fue a Atenas para observar los monumentos, ni
los objetos de arte que abundaban en Atenas, las esculturas de los griegos escultores que abundaban en Atenas. Tampoco Pablo fue, como ya lo he mencionado antes, para aprender de esta ciudad intelectual por antonomasia en esa época. Pablo llegó a Atenas, fue a predicar como siervo de Cristo y como misionero de Dios el Evangelio, el mensaje de Cristo. Entonces él, cuando él llega a Atenas, lo primero que hace, como lo hacía siempre, lo solía hacer cuando visitaba las ciudades de la diáspora, de la gentilidad, fue lo primero que hace aquí en Atenas, ir a la sinagoga en Atenas. Cristo le había ordenado a sus discípulos que hicieran eso. Pablo siempre lo obedeció. Pero Pablo no solamente lo hacía por obediencia al Señor, al mandamiento de Jesús, sino él lo hacía porque además amaba a los de su nación. Como él mismo lo dijo, deseara yo ser anatema separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son judíos según la carne. Entonces, él va allí a la sinagoga. Ahora, me dirá usted, hermano, pero no ha contestado hasta ahora. ¿Por qué la predicación de Pablo allí fue una preparación para su encuentro con los filósofos atenienses? Bueno, al él llegar a la sinagoga y predicarles a los judíos y, como dice el versículo 17, y piadosos que estaban allí en la sinagoga, es decir, gentiles convertidos a la religión judía, pues él iba a recibir, óigame esto, ánimo y respaldo de esos judíos y griegos piadosos que asistían a la sinagoga de Atenas. ¿Por qué? Porque esos judíos y griegos piadosos de la sinagoga, aunque no habían recibido el Evangelio de Cristo, creían las escrituras del Antiguo Testamento, tenían fe en el Dios de la Biblia. Entonces, en ese sentido, Pablo, además de obedecer al Señor al ir a predicar en la sinagoga, iba a recibir en su humanidad, entiéndame eso, fortaleza, ánimo, respaldo en su fe para enfrentar a los griegos filósofos. Y sobre todo, entienda que Pablo estaba solo en Atenas. Él necesitaba, como ser humano también, un respaldo, un ánimo de parte de gente que creyera como él en las escrituras, aunque no fueran cristianos, creían en el Dios de la Biblia. En ese sentido, fue una preparación para Pablo el predicar allí en la sinagoga. Y vuelvo y repito lo que dice el verso 17. Discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Vamos a analizar en este verso el segundo aspecto de este panorama que está insinuado en estos 3 versículos. Ya vimos el primero, en el verso 16, que fue la espera. La espera que Pablo tuvo que soportar, su expectación para que llegara Silas y Timoteo. Pero ahora en el verso 17 se insinúa un debate, una controversia. Pablo discutió, dice el verso 17, primero en la sinagoga con judíos y después en la plaza con gente idólatra de la ciudad de Atenas. Ahora, vuelvo a la idea inicial. Pablo en Atenas cumplió su misión de siempre, predicarle primero
a los judíos en las ciudades donde él iba. Ir primero a anunciar al Mesías, a Jesús como el Mesías. Ahora, si usted analiza el pasaje, coja la Biblia, vamos juntos al capítulo 17, al verso 16. Usted lee que el verso 17 menciona que él discutió en la sinagoga, pero solamente Lucas dice sobre de que él predicó en la sinagoga en medio versículo del versículo 17, porque después en la segunda mitad del versículo 17 habla de que en la plaza discutió con los que iban, con los que concurrían. Ahí se refiere a los atenienses, a la gente de Atenas. Y si sigue leyendo el verso 18, el verso 19 y todos los versos siguientes, se dedican el autor Lucas a describir lo que Pablo, o sea, predicó y vivió entre los atenienses. O sea, no le dedica casi nada. Medio versículo del verso, la primera parte del verso 17, a la predicación de Pablo en la sinagoga. Esto ha llamado la atención a los eruditos bíblicos y dicen, entonces concluyen muchos de ellos, que como el interés de Pablo en el pasaje, como le acabo de mostrar, se centra en los contactos de Pablo, los primeros contactos de Pablo con los gentiles idólatras, con los griegos de Atenas. Entonces, ellos suponen, los estudiosos han supuesto, que la sinagoga en esta ciudad de Atenas no era muy importante. No era muy importante. Tal vez porque el número de miembros de la sinagoga de Atenas era inferior a los de la sinagoga de Berea o de Tesalónica. Gloria al Señor. Eso es lo que se ha supuesto. Entre otras cosas, para confirmar esta suposición de los estudiosos bíblicos, observe usted que Lucas no dice que Pablo pudo hacer cristianos allí, en la sinagoga de Atenas, entre los miembros de la sinagoga de allí. No lo dice, como sí lo dice cuando refiere la predicación de Pablo en otras sinagogas, como Berea, como la de Tesalónica. Tampoco dice Pablo aquí, con relación a la predicación de él en la sinagoga de Atenas, que él haya sido rechazado o perseguido allí en esa ciudad de Atenas por judíos incrédulos, como sí fue muchas veces rechazado y perseguido cuando predicó en otras sinagogas en otras ciudades. Todo esto ha hecho ver, lo han interpretado los estudiosos bíblicos, como le dije, que la sinagoga de Atenas no tenía mucha gente, era menos concurrida que las sinagogas en otras ciudades, como las que le he dicho, Berea, Tesalónica, etcétera. Ahora, Pablo fue primero a predicar a los judíos de la sinagoga, a pesar que ellos eran enemigos de Cristo. Recuerde que los judíos que practicaban el judaísmo y adoraban al Dios de la Biblia y estudiaban la palabra de Dios en las sinagogas, no creían en Cristo. Sin embargo, a pesar, escúcheme lo que le voy a decir, a pesar de que estos judíos de las sinagogas eran libres de la idolatría, como no había muchos miembros que acudían a su sinagoga, pues como estamos suponiendo, parece que no hacían casi nada por combatir
la idolatría entre el pueblo de Atenas. No hacían muchos prosélitos porque la sinagoga estaba poco concurrida. Esto posiblemente debido a su exclusivismo nacionalista. Eran muy cerrados, como era el común de los judíos. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, hay algo más. Aquí en este versículo 17 dice que él discutía en la sinagoga con judíos y piadosos. Como ha pasado o hemos estudiado en otras ciudades de la diáspora donde Pablo predicaba el evangelio, aquí se repite eso mismo. Además de los judíos, habían piadosos, vale decir, griegos o gentiles piadosos, convertidos a la religión judía. ¿Por qué? Como ya lo he dicho, para los que sintonizan este programa por primera vez, quiero repetirlo, eso se debía a que los judíos hacían prosélitos, enseñaban las escrituras del Antiguo Testamento o solían enseñarlas a las gentes en las ciudades donde estaban las sinagogas donde ellos asistían. Y entonces hacían que vinieran a la sinagoga a buscar al Dios del Antiguo Testamento que ellos adoraban. Los hacían parte de creyentes del judaísmo. Eso significa, o se dice, los hacían prosélitos. Esa era la razón por la cual habían judíos piadosos allí, en la sinagoga en Atenas. Pero siga conmigo. El verso 17, al final de este verso dice que también discutía en la plaza cada día con los que concurrían. ¿Qué quiere decir eso? Que el apóstol no limitaba su mensaje evangélico a los judíos o a los griegos piadosos, o solamente a la sinagoga en los días de reposo, que era cuando generalmente se reunían allí, sino que, como dice el versículo, él el resto de la semana, cada día, dice el verso 17, predicaba y enseñaba en la plaza. En la plaza. Eso nos enseña a nosotros como cristianos, hermanos, hoy. Nosotros a veces nos reunimos los domingos en la iglesia, pero usted no solamente es cristiano los domingos en la iglesia, usted es cristiano todos los días de su vida. Es decir, que usted tiene la obligación delante del Señor de adorar a Dios, predicar a Cristo, donde quiera que esté, en su casa, en el trabajo. Claro que usted no se va a arrodillar en su trabajo, no es un sitio para adorar a Dios, pero usted se arrodilla antes de salir para el trabajo, ora antes de salir para el trabajo. Pero en el trabajo, o en el colegio, o en la universidad, puede, como Pablo predicaba o discutía cada día en la plaza con los que concurrían en Atenas, usted puede cada día, donde quiera que usted esté, testificar y predicar a Jesucristo. Bendito sea el Señor. Ahora, mire usted, amado, que la plaza pública, dice que discutía cada día en la plaza. Otras versiones bíblicas dicen en el ágora, e inclusive hay otras versiones que hablan de que Pablo discutía cada día en el mercado. No hay contradicción en esas traducciones. ¿Por qué? Porque la plaza pública, escúcheme, era un lugar amplio, amplísimo de Atenas, rodeado de grandes edificios que constituían el centro de la vida social y de la vida intelectual de Atenas. Y no solamente el centro de la vida social y de la vida intelectual de Atenas, sino también de la vida política, cultural y religiosa. ¿Por qué? Porque allí, como alguna vez ya lo mencioné en otro programa, había un edificio donde se reunían los magistrados.
allí en la plaza, en el Ágora, uno de esos grandes edificios, allí se reunían los magistrados, los jueces, para administrar justicia. Había otro edificio donde se reunían senadores para tratar cuestiones de la política. También en la plaza estaba el mercado, donde se comerciaba o se vendían y se compraban alimentos y otros productos. Igualmente, ahí también, en esa plaza, en el Ágora, había otra zona rodeada de edificios donde la gente se reunía para polemizar, para relacionarse, para conocer otras gentes. En fin, la plaza o Ágora o el mismo mercado era un lugar que tenía muchas funciones y era el centro de la vida de Atenas. Allí en este sitio, cerca de ese sitio, estaba propiamente el mercado, como he dicho. Era allí en la plaza, en el Ágora, donde se reunían maestros, filósofos y sus discípulos. ¿Y dónde se reunían? En sitios llamados atrios o galerías o pórticos. Allí se reunían filósofos e intelectuales con sus discípulos, con sus estudiantes, para, bendito sea el Señor, dar conferencias o escucharlas. Ellos allí se reunían, se veía a los maestros y rodeados de estudiantes. Eran filósofos, eran maestros y allí estudiaban. En la plena plaza pública, lo que en griego se llama los estoa. Los estoa eran esos atrios donde se reunían los intelectuales y los filósofos. En uno de esos estoa, atrios o galerías de la plaza pública, es donde Pablo se reunió para relacionarse con los filósofos atenienses. Desde el verso 17 en adelante. Allí fue donde Pablo dio testimonio, bendito sea el nombre del Señor, contra la idolatría y donde predicó el Evangelio de Cristo en la plaza pública, en alguno de esos atrios. Pero sigamos el contexto. Dice el verso 17 que él discutía, repito una vez más, en la plaza o en el ágora, cada día con los que concurrían. Pablo no perdía el tiempo, amado hermano, y escucha. Pablo siempre, donde se encontraba, predicaba a Cristo, al Cristo de quien vivía y para quien vivía. Bendito sea el nombre del Señor. Esto nos enseña que todo el creyente, el cristiano, que esté enamorado de Cristo, que conozca la importancia, la urgencia de la salvación en Cristo, debe estar dispuesto a predicar al Señor el Evangelio a todos y en todo lugar, como lo hacía Pablo. Y si es necesario, diariamente en nuestra vida. En este momento pasamos a un tercer aspecto de este tema que tratan estos 3 versos, que es el panorama, el ambiente, el escenario, la escena al que Pablo estaba enfrentado aquí en Atenas. Hemos visto hasta aquí, primero, la espera que él tuvo que enfrentar o soportar solo. Ahora acabamos de ver el debate, la discusión, la controversia que él tuvo allí en la sinagoga. Y comenzamos ya el debate que él tuvo que hacer también en la plaza con los que concurrían, con gente de ciudadanos de Atenas. Pero en este momento, en el verso 18,
se empieza a especificar quiénes eran los oyentes, la audiencia, el auditorio que le estaba escuchando o que concurría a esa plaza a discutir con Pablo. Observe que Pablo aquí en este momento no está discutiendo en la sinagoga. Ya él salió de la sinagoga, está en la plaza. Y dice el verso 18, en la primera y segunda parte del verso, que algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Este es el tercer aspecto que vamos a estudiar. Es la argumentación, el razonamiento que hacen algunos de los oyentes de Pablo ahí en la plaza de Pablo. Un argumento que era ofensivo para Pablo, porque le dicen palabrero. ¿Qué querrá decir este palabrero? Pero antes de particularizar los detalles de este cuestionamiento que le hacen a Pablo, ¿qué querrá decir este palabrero? Los que estaban oyéndolo allí en la plaza. Es necesario que usted y yo entendamos algunos detalles para poder estudiar de forma que nos aproveche este versículo 18. Y es, primero, que como he mencionado antes, Atenas tuvo su auge, su apogeo, como un centro mundial de cultura, de filosofía, de arte, de literatura, no en este tiempo en el que Pablo está visitando esta ciudad, sino mucho antes, siglos antes, entre los siglos V y IV antes de Cristo. Ahora, en el tiempo que Pablo está allí en la plaza discutiendo con los filósofos estos que se menciona aquí, epicúreos y estoicos, Pablo está en Atenas en el año 52 de nuestra era cristiana aproximadamente, es decir, después de Cristo, en el año 52. Y en este momento, según la historia, Atenas principalmente era un centro religioso. Ya su fama como centro cultural, filosófico, artístico y literario había menguado. Entonces, era principalmente Atenas, Grecia, donde Pablo estaba, un centro religioso mundialmente conocido. Usted se preguntará, hermano, si Atenas, cuando Pablo está allí, en este relato, sí, Atenas, era un centro religioso mundial, ¿por qué ahí no dice en el pasaje que él discutió con religiosos? Dice que él discutió el verso que usted acaba de leer, verso 18, con filósofos. Entonces, ¿qué relación tiene la filosofía con la religión? Esa es una buena pregunta, ¿verdad? ¿Qué relación tiene la filosofía con la religión? Porque aquí no se mencionan religiosos en el pasaje, se mencionan filósofos, epicúreos y estoicos. Para que sepamos o aprendamos qué relación tiene la filosofía con la religión, necesitamos saber, breve y al punto, en forma sencilla, qué es la filosofía. Muchos de nosotros hemos estudiado bachillerato. En bachillerato estudiamos la materia llamada filosofía y letras, pero a veces no concretamos. Muchos no sabemos qué es la filosofía. Bueno, en pocas palabras, hermano, le voy a decir qué es la filosofía. La filosofía es una parte del conocimiento humano que trata de explicar la verdad
acerca de Dios, del hombre y del universo por medio del razonamiento humano. Eso es filosofía. Eso es filosofía. Trata de explicar aspectos, verdades acerca de Dios, del hombre y del universo, pero basado en el razonamiento humano. Pero no me ha contestado la pregunta, hermano. ¿Qué significa, qué relación tiene la filosofía con la religión? Bueno, al usted saber qué es la filosofía y saber también que la religión, así como el Evangelio de Cristo, explican ciertas verdades acerca de Dios, del hombre y del universo, entonces usted entiende la relación que hay no solo entre la religión y la filosofía, sino entre el Evangelio mismo de Cristo y la filosofía. Tienen en común en que tanto la filosofía como la religión, como el Evangelio de Cristo, explican algunas verdades acerca de Dios, del hombre y del universo. La diferencia está en que la religión a veces la explica como los filósofos, basado en el razonamiento humano, a veces basado en la revelación de la palabra. Pero el Evangelio de Cristo, siempre que habla de las verdades de Dios, del hombre y del universo, se basa en la revelación divina de Cristo. Entonces, ahí está usted satisfecho, ¿verdad? Por eso es que en este pasaje Pablo discute con filósofos, porque los mismos filósofos creían, compartían verdades religiosas. Gloria al Señor. Ahora, quiero en este estudio hablar con detalle, porque ese es el espíritu de este programa, el justo por la fe vivirá, sobre los epicúreos y los estoicos, con que Pablo discutió en la plaza. ¿Quiénes eran ellos? Eran filósofos, ya lo he mencionado, pero específicamente eran escuelas filosóficas, que eran rivales o antagonistas, o antagónicas, opuestas. Los epicúreos creían de una manera casi todo, mientras que los estoicos creían de otra manera diferente sobre las verdades de Dios, del universo y de los hombres, que es lo que trata la filosofía. ¿Quiénes fueron los fundadores de los estoicos? ¿Quiénes fueron los fundadores de los epicúreos? Bueno, los fundadores de los epicúreos y de los estoicos fueron dos hombres, seres humanos, el uno griego y el otro chipriota. El uno llamado, el de los epicúreos, Epicuro de Samos, que nació en una isla de Grecia llamada Samos en el año 342 a.C. y murió en Atenas en el 270. El fundador de los estoicos fue un chipriota, un hombre nacido en Chipre, Zenón de Sitio. Nació en Sitio, una ciudad de Chipre, en el año 332 y murió en Atenas en el 260, porque se suicidó. Ahora, para su información, amado, históricamente, entiéndame esto, vamos a tocar fondo, los que quieren conocimiento, mano, porque este no es conocimiento bíblico, este es conocimiento histórico, ¿verdad? Pero es importante, hermano, saber estos detalles para entender mejor el pasaje bíblico. Históricamente, el epicureísmo, o los epicúreos, y el estoicismo, o los estoicos, tuvieron un inicio, un momento en que comenzaron esas escuelas filosóficas a aparecer en el mundo.
¿Cuándo aparecieron? ¿Por qué aparecieron? Eso es lo que le voy a decir. Históricamente, estas dos escuelas filosóficas fueron intentos del paganismo antes de fundado el cristianismo para explicar verdades sobre Dios, sobre los hombres y sobre el universo. Entonces mire cómo el diablo muchas veces usa la filosofía para explicar a su manera las verdades de Dios, del hombre y del universo, que solamente la Biblia las explica como son correctamente. Entonces, históricamente le estoy explicando estas dos ramas de la filosofía o escuelas filosóficas se fundaron como una necesidad, como un intento de el paganismo, de la idolatría mundial, de explicar cosas acerca de Dios, del hombre y del universo a su manera, sobre todo en un momento histórico culminante. ¿Cuál fue el momento histórico cuando se fundaron los epicúreos y los estoicos? En tiempos de incertidumbre y de escasez, como fueron los años 300 antes de Cristo, cuando hacía pocos años, había caído el imperio medo-persa. Sabido es que cuando un imperio caía, quedaba hambre, destrucción, porque había habido guerra y por supuesto había incertidumbre y había escasez. Como una necesidad de esa escasez y de esa incertidumbre debido a la caída de un imperio medo-persa y el establecimiento del imperio griego, que fue el que siguió al medo-persa, alrededor del año 300 a.C. estaban vivos dos hombres, Epicuro de Samos y Zenón de Sitio, y ellos fueron los fundadores de estas escuelas filosóficas que trataban de explicar cosas acerca de Dios, del hombre y del universo, en un momento en donde había necesidad, hambre, confusión, porque recién comenzaba a establecerse hacía pocos años un imperio, el imperio griego. Uno era griego y el otro era chipriota. Mire cómo va la cosa, para que usted entienda. Es que la historia confirma de que esto fue acomodaticio, hermano. Estas escuelas filosóficas fueron producto de una necesidad humana, algo egoísta. Ahora, yo he dicho ya que los epicúreos y los estoicos, estas escuelas filosóficas, eran opuestas, eran antagónicas, diferían mucho entre ellas. Casi todos los aspectos en que creían eran opuestos entre sí. Ahora, había un solo punto, escuchen, en que los epicúreos y los estoicos estaban de acuerdo. ¿Cuál era ese punto? En que el mensaje del evangelio que predicaba Pablo no gustaba o no atraía, no interesaba a la gente que pensaba, que entendía, que razonaba. No le interesaba. En eso estaban de acuerdo los epicúreos y los estoicos. ¿Por qué? Hermano, ¿por qué? ¿Por qué le movía el piso? ¿Por qué era la piedra en el zapato? Para los epicúreos y los estoicos, el evangelio de Cristo, el mensaje de Pablo. Porque los únicos dos puntos, dos punticos en donde estaban de acuerdo estas dos escuelas filosóficas que eran contrarias en su modo de pensar, casi siempre opinaban diferente. Los únicos dos punticos en que ellos estaban de acuerdo era, primero, que todos los asuntos de los hombres eran gobernados o se debían al azar, a la suerte, a la casualidad. Eso lo entendían y lo enseñaban los epicúreos y los estoicos, ambos, que todo lo que ocurría en el mundo, en la vida de los hombres, era casualidad,
era porque sí, era producto de la suerte, de la casualidad. Y otro puntico en que estaban de acuerdo, en que no existía resurrección del cuerpo humano, que eso no era posible, que no existía. Ahora, si usted entiende que el Evangelio de Cristo no dice que todos los asuntos humanos sean motivo de la casualidad, del azar, de la suerte, como opinaban estas dos corrientes filosóficas, sino que el Evangelio dice que todo en la vida, en la historia de los hombres, es dispuesto o permitido por un Dios soberano que creó todas las cosas, que las sustenta y que les da su destino a todos los hombres de acuerdo a su vida y a su fe. Usted entiende por qué para estos filósofos el Evangelio era algo sin importancia, que no les interesaba, porque iba en contra de sus creencias, y no solamente en cuanto a Dios, el Dios soberano que controla todo, sino en el otro puntico en que estaban de acuerdo los epicúreos y los estoicos, que era que no existía resurrección del cuerpo. Porque sabido es, los que conocemos la Biblia, la Escritura, el Evangelio de Cristo, que el Evangelio afirma la realidad de la resurrección del cuerpo humano, primero manifestada en Cristo que resucitó de los muertos al tercer día, y que también será confirmada y manifestada en la resurrección de los creyentes cuando Cristo regrese por segunda vez a la tierra, que los muertos resucitarán, tanto en el rapto como en la segunda venida de Cristo en persona. Esto les incomodaba a los epicúreos y los estoicos, porque habían dos puntos básicos del Evangelio de Cristo que iban en contra de sus creencias. Amén. Gloria al nombre del Señor. Así yo estoy seguro, amado, y le doy la gloria al Señor, que usted que está escuchando está entendiendo, que es lo más importante, por qué se fundaron estos epicúreos y estos estoicos, estas ramas filosóficas, y por qué estaban en contra o no les gustaba el mensaje de Pablo del Evangelio de Cristo. Ahora, voy a comenzar, pero estamos en los minutos finales, el tiempo vuela. Yo quiero plantearles a los que aman el saber y el estudiar la Biblia con fundamento, quiero exponerle un poquito en detalle cuáles eran algunas de las enseñanzas de estas dos escuelas de pensamiento filosófico, los epicúreos y los estoicos. ¿Cuáles eran algunas enseñanzas? No sé, me parece que debemos, mejor no voy a comenzar porque dejamos en el aire todo. Quiero más bien concretar hasta aquí lo que hemos visto. Pablo predica el Evangelio en la sinagoga. No dice el pasaje que predicó, solamente dice que discutió con judíos y con griegos piadosos, con piadosos en la sinagoga. Nada más dice eso, pero se supone que Pablo predicó el Evangelio en la sinagoga de Atenas. Él predicó que era necesario que Jesús padeciera y resucitara de los muertos, y que Jesús, a quien él anunciaba, era el Cristo, el Mesías. Él tuvo que predicar eso, aunque no lo diga Lucas aquí, porque, como sabemos, Lucas era un cronista sintético, y no solamente sintético, sino inteligente. El autor del libro de los Hechos a veces no mencionaba cosas que ya había mencionado en otros pasajes y que se daban por supuestas. A eso llamo yo escritor inteligente. Así que
Pablo no se cruzó de brazos. Él se fue a la plaza a predicar, a seguir predicando. Y todos los días, porque a la sinagoga iba los sábados, pero todos los días estaba en la calle. ¿Y cuánto más se dedicaría a la predicación diaria cuando él estaba solo? Solo, mi hermano, él estaba, Timoteo, y él no podía compartir con Timoteo ni con Sila. Estaba solo. Y la única parte donde él podía recargar baterías, por decirlo en una forma ilustrativa, era con gente que, aunque no había recibido el evangelio, que eran los judíos y piadosos que asistían a la sinagoga, por lo menos podía compartir las escrituras del Antiguo Testamento, porque el resto en Atenas eran paganos, eran idólatras. Él tenía que hacerlo. Así que, si le ha gustado hasta aquí el programa, no se pierda la tercera parte, porque vamos a seguir estudiando e informándonos sobre algunos detalles de la doctrina de los filósofos epicúreos y estoicos, y engranaremos con el pasaje bíblico. Gloria al nombre del Señor. Padre Santo y Padre bueno, te doy gracias por tu gran amor, Señor, por tu grande misericordia, al dejarnos esta Santa Escritura, Señor, que aunque es revelación divina, también nos muestra aspectos históricos de los hombres, del conocimiento humano, y que es necesario también nosotros examinar y conocer para que podamos entender mejor la revelación bíblica del texto del libro de los Hechos, Señor. Te pido en el nombre de Jesús de Nazaret, extiende tu mano sanadora y sana en Europa, sana en Asia, sana en el África, sana en América del Norte, del Centro, del Sur, sana en la Antártica, Señor, sana en el continente de Oceanía, en cualquier lugar de los 6 rincones del mundo llamados continentes. Padre, para que tu palabra se siembre aún en el esquimal, Señor, aún en el mongol, aún en el chino, en el japonés, en el ruso, Señor, porque sé que hay muchos que tienen habla hispana. Incluso YouTube tiene la conversión en algunos países del idioma, de los videos en idioma español a los idiomas originales de esos países. Por eso te pido que tú uses estas ondas, Padre, esta plataforma, esta Real Audio, para que esa palabra cale, Señor, en lo más profundo de los corazones. Sana y liberta, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén.